China es una tierra de contrastes profundos, un gigante que se extiende a través de milenios de historia escrita, pero que al mismo tiempo oculta bajo sus pies un pasado que desafía todo lo que creemos saber sobre el desarrollo de la humanidad. Cuando pensamos en este país, a menudo visualizamos la gran muralla serpenteando por las montañas o las bulliciosas metrópolis de cristal y acero que hoy definen su economía. Sin embargo, más allá de la narrativa oficial de las dinastías imperiales y los registros meticulosos de sus escribas, existe una China subterránea y olvidada, plagada de anomalías arquitectónicas que simplemente no deberían estar ahí. Estamos hablando de megaestructuras tan vastas y técnicamente complejas que parecen haber sido diseñadas por una civilización que poseía conocimientos que, según los libros de texto, no existían hace miles de años. Es aquí donde el narrador se convierte en un guía por el laberinto de lo imposible, cuestionando la lógica arqueológica que nos han enseñado desde la infancia. Es posible que civilizaciones desaparecidas, borradas por el tiempo y el olvido, poseyeran una tecnología que hoy apenas estamos empezando a comprender. Esta es la pregunta que flota en el aire pesado de las llanuras de Shanxi y en las profundidades de las cuevas de Longyu. La narrativa histórica oficial se aferra a la idea de un progreso lineal, un camino ordenado que va desde las herramientas de piedra hasta la era digital. Pero al observar de cerca ciertas estructuras que no figuran en los registros oficiales dinásticos, esa línea se quiebra. Encontramos cortes en la roca de una precisión quirúrgica, alineaciones astronómicas perfectas, y movimientos de tierras tan masivos que habrían requerido el trabajo coordinado de cientos de miles de hombres durante décadas. Y sin embargo, el silencio en los textos antiguos es absoluto. Es como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de la historia del mundo, dejando atrás solo estos esqueletos de piedra para que nosotros, en nuestra supuesta modernidad, intentemos descifrar el acertijo. La magnitud del misterio es tal que solo en los últimos 10 años hemos empezado a comprender la verdadera escala de lo que yace oculto. Durante siglos, muchas de estas estructuras fueron confundidas con formaciones naturales o colinas cubiertas de vegetación. Fue necesaria la llegada de la tecnología más avanzada, como los satélites de alta resolución y el sistema de detección por luz y distancia conocido como LIDAR, para que los ojos humanos pudieran ver a través de la densa selva y las capas de sedimentos. El LIDAR ha sido una revelación absoluta, permitiéndonos desnudar el terreno y descubrir patrones geométricos que son invisibles a ras de suelo. Lo que antes eran simples elevaciones de tierra se han revelado como pirámides monumentales y redes de túneles que se extienden por kilómetros. Estos hallazgos están obligando a los arqueólogos e historiadores a reescribir los libros de texto, ya que la escala de estas construcciones sugiere un nivel de organización social y dominio de la ingeniería que no encaja con las fechas aceptadas para el surgimiento de la alta cultura en Asia. Esto nos lleva a una conexión necesaria con nuestra propia realidad. ¿Cuánto de nuestra historia global depende de lo que aún permanece enterrado bajo el suelo chino? A menudo miramos hacia Egipto o Mesopotamia como las cunas de la civilización, pero estas anomalías en el gigante asiático sugieren que la historia de la humanidad es mucho más antigua, compleja y posiblemente global de lo que nos atrevemos a admitir. Lo que descubrimos en China podría ser la pieza faltante de un rompecabezas mundial. Si existió una cultura con la capacidad de mover millones de metros cúbicos de roca sólida sin dejar rastro de escombros, o de construir pirámides blancas tan altas que los pilotos de la Segunda Guerra Mundial las confundieron con montañas nevadas, entonces debemos replantearnos quiénes somos y de qué somos capaces como especie. El pasado no es solo una serie de fechas muertas, es un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos que quizás hemos olvidado. En este viaje que comenzamos hoy, vamos a explorar las 3 megaestructuras que están en el centro de este debate sísmico en la comunidad científica. Comenzaremos con las enigmáticas grutas de Longyu, donde el rastro de las herramientas en las paredes parece contar una historia de máquinas imposibles. Seguiremos hacia la provincia de Shanxi para desvelar el secreto de las pirámides de Xi'an, estructuras que durante mucho tiempo fueron tratadas como mitos o secretos de Estado, y que guardan una conexión asombrosa con otros monumentos alrededor del globo. Finalmente, nos sumergiremos en el hallazgo de Zhangxingdui, donde los artefactos encontrados no se parecen a nada que la tradición china haya producido jamás.
sugiriendo un origen que rompe con todas las fronteras geográficas conocidas. Cada una de estas estructuras es un golpe directo al dogma establecido, un recordatorio de que la Tierra todavía guarda secretos capaces de cambiar el curso de nuestra comprensión histórica. Antes de que sigamos adelante, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estamos ante un escenario donde la tecnología moderna se convierte en la herramienta para recuperar un conocimiento antiguo que fue enterrado por cataclismos o por el simple paso de las eras. Los investigadores se encuentran en una carrera contra el tiempo para documentar estos sitios antes de que la expansión urbana o el deterioro natural los borren definitivamente. Pero más allá de la piedra y el metal, lo que buscamos es la verdad sobre nuestros orígenes. Si la narrativa oficial no puede explicar estas obras maestras de la ingeniería, entonces debemos tener el valor de buscar nuevas explicaciones, incluso si eso significa admitir que no somos la civilización más avanzada que ha caminado sobre este planeta. China se presenta ante nosotros no como un libro abierto, sino como un palimpsesto donde cada capa de tierra esconde una nueva revelación, una nueva duda y, sobre todo, una nueva maravilla que desafía la imaginación. Prepárate, porque lo que estás por ver no es solo arqueología, es el descubrimiento de un pasado que se niega a permanecer en las sombras y que hoy, gracias a la ciencia y la curiosidad humana, vuelve a ver la luz. La historia está cambiando frente a nuestros ojos, y estas megaestructuras son los pilares sobre los que se construirá la nueva cronología del mundo. Al profundizar en este enigma, la primera parada obligatoria nos lleva a las grutas de Longyu, una de las obras de ingeniería más desconcertantes de todo el mundo antiguo. Corría el año 1992, cuando unos aldeanos de la provincia de Zhejiang, movidos por la curiosidad sobre unos estanques que se consideraban pozos sin fondo, decidieron comprar una bomba de agua y comenzar a drenarlos. Lo que descubrieron al vaciar el líquido no fueron simples cuevas naturales, sino 24 cámaras monumentales, talladas a mano, en la roca de limo sólida. Estas grutas se extienden bajo la superficie, con una precisión que desafía cualquier explicación convencional. Las paredes, los techos y las columnas de soporte están cubiertos por surcos paralelos, tallados en un ángulo exacto de 60 grados, que recorren cada centímetro de la superficie de forma uniforme. Lo más inquietante es que, a pesar de la magnitud colosal de esta obra, que requirió la extracción de casi 1 millón de metros cúbicos de piedra, no existe ni una sola mención escrita sobre su construcción en los extensos anales históricos de China. Los historiadores y arqueólogos están perplejos ante el silencio absoluto de los registros oficiales. En una cultura tan meticulosa como la China, donde se documentaban desde los impuestos más pequeños hasta los movimientos de los astros, es imposible que un proyecto que habría necesitado el esfuerzo de miles de trabajadores durante décadas pasara desapercibido. No hay registros de las herramientas utilizadas, de los ingenieros que diseñaron las cámaras para que no colapsaran bajo el peso de la montaña, ni del destino del material extraído. Si se retiraron 1 millón de metros cúbicos de roca, ¿dónde están los escombros? No hay rastro de ellos en los alrededores del pueblo de Xi'an-Beikun. Es como si la montaña hubiera sido vaciada por una tecnología que no dejaba residuos, o como si la piedra hubiera sido transportada a un lugar que aún no hemos encontrado. La uniformidad de los patrones de tallado sugiere un método sistemático, casi mecánico, que se mantiene constante en las 24 cuevas, lo que plantea la pregunta de si los constructores poseían una maquinaria de la que no tenemos constancia alguna. Mientras las grutas de Longyu nos obligan a mirar hacia abajo, hacia las entrañas de la tierra, la provincia de Shanxi nos obliga a levantar la vista hacia el horizonte. Aquí, en las cercanías de la ciudad de Xi'an, se encuentran las misteriosas pirámides de tierra que durante décadas fueron tratadas como un secreto a voces, o simplemente como leyendas urbanas para el mundo occidental. Aunque los registros locales las identifican como túmulos funerarios de antiguos emperadores y nobles de las dinastías Han y Tang, su forma y escala cuentan una historia distinta. Estas estructuras no son pequeñas colinas, sino pirámides truncadas, algunas de las cuales rivalizan en base con la Gran Pirámide de Giza en Egipto. El misterio se volvió global durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 1945,
cuando un piloto estadounidense llamado James Gaussman reportó haber visto una gigantesca pirámide blanca con una joya brillante en su cúspide mientras volaba sobre las montañas Kinling. Posteriormente, otros pilotos como Maurice Sheehan confirmaron estos avistamientos, describiendo estructuras tan masivas que parecían montañas artificiales ocultas a plena vista. Sin embargo, cuando los investigadores extranjeros intentaron acercarse a la zona, se toparon con un muro de secretismo gubernamental. Muchas de estas pirámides han sido cubiertas deliberadamente con vegetación, arbustos y árboles de crecimiento rápido para que, desde la distancia o desde el aire, parezcan colinas naturales. ¿Por qué ocultar tales maravillas arquitectónicas? Algunos sugieren que el gobierno chino desea preservar estos sitios de la erosión y el turismo masivo hasta que posean la tecnología necesaria para excavarlos de manera segura. Otros, más audaces, sostienen que las pirámides de Xi'an esconden pruebas de un conocimiento antiguo que podría invalidar la cronología histórica oficial, revelando conexiones con otras civilizaciones piramidales alrededor del mundo que la narrativa académica actual no está dispuesta a aceptar. Este patrón de ingeniería imposible no se limita a cuevas y pirámides. Si observamos con detenimiento ciertos segmentos de la Gran Muralla China, especialmente aquellos situados en las zonas más remotas y escarpadas del norte, nos enfrentamos a un desafío logístico que parece insuperable para la época. No hablamos de los tramos restaurados que los turistas visitan cerca de Pekín, sino de la muralla invisible que se retuerce sobre crestas montañosas, donde el terreno es tan empinado que incluso un escalador moderno tendría dificultades para subir sin equipo especializado. ¿Cómo lograron los antiguos constructores transportar bloques de piedra de varias toneladas hasta esas alturas? ¿Cómo establecieron campamentos y suministros en lugares donde el oxígeno es escaso y el clima es brutalmente hostil? La logística humana necesaria para construir estas secciones de la muralla sugiere técnicas de transporte y elevación que han sido olvidadas, o quizás una comprensión de la estática y el movimiento de cargas que superaba con creces a la de sus contemporáneos en otras partes del mundo. Todo esto nos lleva a considerar una base conceptual fascinante sobre el desarrollo de la civilización en Asia Oriental, el aislamiento geográfico de China, protegida por el Himalaya al sur, los desiertos al oeste y el océano al este, permitió que se gestara una línea tecnológica paralela. Es posible que, mientras en Mesopotamia y Europa se seguían ciertos caminos de desarrollo, en este vasto territorio se estuvieran perfeccionando métodos de construcción y manipulación de materiales totalmente diferentes. Esta superioridad tecnológica, en momentos específicos de la antigüedad, no fue un proceso lineal, sino que parece haber brotado en picos de genialidad, que luego se perdieron en la oscuridad de las guerras civiles y los cambios de dinastía. Lo que hoy vemos como anomalías son en realidad los restos de una era de alta ingeniería que fue borrada del mapa mental de la humanidad. Los arqueólogos e historiadores modernos se ven obligados a trabajar como detectives forenses, tratando de reconstruir un crimen contra el olvido. Cada vez que el lidar revela una nueva estructura oculta bajo el sedimento, o cada vez que un análisis químico muestra aleaciones metálicas inusuales en herramientas antiguas, la narrativa histórica oficial recibe una sacudida. La idea de que los antiguos eran menos capaces que nosotros es un prejuicio moderno que estas megaestructuras están destruyendo sistemáticamente. Estamos descubriendo que China no solo fue una potencia de la seda y la pólvora, sino el hogar de una tradición de constructores de lo imposible cuya herencia apenas estamos empezando a vislumbrar bajo el polvo de los milenios. Este viaje por las sombras de la historia nos prepara para el descubrimiento más impactante de todos, uno que no solo desafía la arquitectura, sino la identidad misma de quienes fueron los primeros maestros de esta tierra. Pero si las grutas de Longyou y las pirámides de Shanxi nos dejaron perplejos, el hallazgo de Sanxingdui en la provincia de Sichuan sacudió los cimientos de la arqueología china hasta la médula. A finales del siglo XX, específicamente en 1986, unos trabajadores locales que extraían arcilla descubrieron por accidente 2 fosas de sacrificio repletas de tesoros que nadie esperaba encontrar. No eran los típicos objetos de la dinastía Shang que los historiadores conocían tan bien y que solían aparecer en las excavaciones del norte. Se trataba de cientos de artefactos, incluyendo máscaras de bronce con ojos saltones de forma cilíndrica,
orejas enormes y rasgos faciales que no se parecen a nada visto anteriormente en el arte chino tradicional. Algunos entusiastas del misterio las describen como representaciones de seres de otro mundo o deidades olvidadas, pero más allá de la especulación superficial, lo que Sanxingdui representa es la existencia de una cultura avanzada y totalmente olvidada que coexistió con las primeras dinastías conocidas. Esta civilización, identificada posteriormente como el reino de Shu, de la cual casi no existen registros en la narrativa histórica oficial, poseía un dominio del bronce y de la estética que desafía todo lo que creíamos saber sobre la unificación cultural de China. Los objetos recuperados, como el impresionante árbol de la vida de bronce, que mide casi 4 metros de altura y está adornado con dragones y pájaros fénix, muestran una complejidad técnica que sitúa el inicio de la alta ingeniería china, miles de años antes de lo aceptado previamente por la academia. No es solo una cuestión de arte, es ingeniería de precisión pura y dura. Los arqueólogos modernos se preguntan con asombro cómo fue posible fundir piezas de tal tamaño y detalle sin dejar un rastro claro de los hornos industriales o de las minas masivas que debieron ser necesarias para abastecer tal demanda de metal. La precisión del ensamblaje, donde las piezas encajan con un margen de error mínimo, y la pureza de las aleaciones, sugieren un conocimiento profundo de la metalurgia que no se vería en otras partes del mundo hasta mucho tiempo después. Este descubrimiento obliga a los historiadores y a los arqueólogos a reescribir por completo los libros de texto, reconociendo que el origen de la civilización china no fue un único foco centralizado en el Valle del Río Amarillo, sino una red de culturas tecnológicamente brillantes y diversas que se comunicaban, comerciaban y competían entre sí de formas que apenas estamos empezando a descifrar gracias a las excavaciones más recientes. El impacto en la cronología es devastador para las teorías tradicionales. Estamos hablando de una sociedad que floreció hace aproximadamente 3000 años y que, sin embargo, ya dominaba técnicas de fundición que hoy requerirían maquinaria pesada. Al realizar un análisis forense y tecnológico detallado, el uso de escaneos en 3 dimensiones y la microscopía electrónica ha revelado secretos asombrosos. Los investigadores han encontrado que los artesanos de Sanxingdui utilizaban aleaciones que incluían niveles específicos de plomo para mejorar la fluidez del metal fundido, permitiendo crear formas delgadas y detalladas que de otro modo se habrían quebrado al enfriarse. Además, en los alrededores de estos centros ceremoniales se han identificado restos de infraestructuras urbanas que incluyen sistemas de drenaje y alcantarillado altamente sofisticados. Utilizaban tuberías de cerámica y canales de piedra, diseñados con pendientes calculadas con exactitud para evitar el estancamiento del agua, una proeza de la ingeniería civil que no se vería en las grandes ciudades de Europa hasta la época del Renacimiento. Estos hallazgos no solo hablan de objetos hermosos, sino de una comprensión de la física y la química que no encaja con la imagen de un pasado primitivo. La narrativa histórica oficial a menudo intenta encajar estos descubrimientos en compartimentos estancos, pero la realidad de las megaestructuras y los artefactos de China sugiere algo mucho más dinámico y misterioso. ¿Es posible que estas civilizaciones desaparecidas poseyeran una ciencia que se perdió tras desastres naturales o colapsos sociales? La evidencia parece indicar que sí. Al observar la gran escala de las pirámides de Shanxi, el vacío imposible de las grutas de Longyu y la sofisticación metálica de Sanxingdui, el narrador no puede evitar sentir que estamos mirando las piezas de un rompecabezas incompleto. Cada nuevo escaneo con tecnología LIDAR en las zonas montañosas de Sichuan o Shanxi revela que la Tierra misma está moldeada por manos humanas de una forma que aún no comprendemos del todo. Al llegar al final de este recorrido por las anomalías arquitectónicas de China, nos asalta una reflexión profunda e inevitable sobre nuestra propia existencia. La historia de la humanidad no es una línea recta de progreso constante, que sube sin detenerse desde la edad de piedra hasta la era de la inteligencia artificial. Por el contrario, la evidencia que hemos analizado sugiere que la historia es un ciclo complejo de auges deslumbrantes y olvidos profundos. Civilizaciones enteras han alcanzado cimas de conocimiento tecnológico y arquitectónico que luego se desvanecieron en las sombras del tiempo,
dejando atrás solo piedras gigantescas, túmulos cubiertos de vegetación y metales extraños que nuestras mentes modernas luchan por comprender. La arrogancia del presente a menudo nos hace creer que somos los primeros y los únicos en dominar la materia, el espacio y la energía de esta manera. Pero las megaestructuras chinas nos gritan lo contrario desde el silencio de los milenios. Somos los herederos de maestros constructores cuyos nombres han sido borrados de los anales, pero cuyo ingenio permanece grabado en la corteza terrestre como un recordatorio de nuestra fragilidad. Esta perspectiva nos invita a cuestionar activamente la narrativa histórica oficial y a mantener una mente abierta frente a lo que aún permanece oculto bajo la superficie del planeta. Si un simple satélite o un escaneo láser pueden revelar hoy estructuras que permanecieron invisibles durante milenios, ¿qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades de los océanos o bajo los hielos de la Antártida? Quizás debamos considerar que las megaestructuras de nuestra propia era, nuestros inmensos puentes de acero y nuestras redes de satélites, podrían convertirse algún día en los misterios sin resolver de los arqueólogos del futuro remoto. Dentro de 10.000 años, cuando la naturaleza haya reclamado gran parte de nuestras ciudades, ¿qué pensarán aquellos que encuentren los restos de nuestra tecnología? ¿Serán capaces de entender nuestro propósito o nos verán como nosotros vemos hoy a los constructores de Longzhou o a los fundidores de Sanxingdui, con una mezcla de admiración genuina y absoluta perplejidad? La verdadera historia de la Tierra es mucho más antigua, rica y extraña de lo que los mapas escolares y las cronologías académicas actuales nos permiten ver. China es solo una ventana, quizás la más espectacular, a un pasado donde lo imposible era cotidiano. Mientras tanto, nosotros seguiremos explorando estas grietas en el tejido del tiempo, buscando la verdad que se esconde detrás de la piedra tallada y el bronce antiguo. Los invitamos a no quedarse solo con las respuestas fáciles, sino a abrazar la duda y la curiosidad que surge cuando miramos hacia el horizonte y vemos pirámides donde otros solo ven colinas. Porque al final del día, descubrir nuestro pasado es la única forma real de entender hacia dónde nos dirigimos como especie en este vasto y misterioso universo. El viaje no termina aquí, pues cada estructura descubierta es apenas la puerta de entrada a un nuevo interrogante sobre quiénes fuimos y quiénes seremos realmente bajo el polvo de los siglos.